¿Dios es un relojero? Hazte esta pregunta, ¿Dios es un relojero? Hoy vamos a estudiar la doctrina de la revelación, de cómo Dios se revela al hombre. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se revela Dios al hombre? ¿Dios se revela al hombre? ¿Sí o no? ¿Cómo explicar la doctrina de los deístas? ¿Qué es la revelación general? ¿Qué es la revelación específica? ¿Por qué Dios se revela al hombre? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Cuál es mi papel en la revelación de Dios en mi vida y en la vida de los demás? Bueno, eh, ¿Dios se revela al hombre? Esa es una muy buena pregunta y hay dos respuestas para esta pregunta. Una es no, Dios no se revela al hombre. Y la otra es sí, sí se revela al hombre. Vamos a responderla en el caso de que no se revela al hombre. En esta posición podemos decir que si Dios no se revela al hombre es porque no existe. Dios no es real. Por ende, no hay nada por lo cual se deba revelar al hombre. En el caso de que sí exista un Dios que sí existe, pero que no se revele, ahí empezamos a hablar de los deístas. Deístas como Salvador Fraicedo, un ex sacerdote, que dijo la siguiente frase: mi Dios no es un Dios personal, no está aquí, no tiene, no quiere, no se enfada, no castiga, no perdona. Todos esos son atributos de hombres, de humanos. Dios no es hombre ni persona. Ese Dios es una amenaza para la humanidad. Ese Dios es una especie de insulto para la inteligencia humana. No tiene explicación lógica. Ese Dios está muriendo actualmente en la conciencia de los hombres. Impresionante, porque Salvador Fraicedo tenía una doctrina deísta. ¿Qué es la doctrina deísta? Es cuando sabemos y reconocemos que hay un Dios, pero es un Dios que está lejos de su creación. Es un Dios que no cuida su creación. Curiosamente, Salvador Fraicedo en sus últimos días se volvió un ufólogo, un investigador de la actividad de los extraterrestres, de las naves espaciales. Dejó de creer en el Dios de la Biblia, pero sí empezó a creer en la ufología. Esto es muy interesante porque tenemos otro expositor del deísmo. Ahora tenemos a Thomas Paine, un hombre escritor revolucionario, que dijo la siguiente frase: queremos contemplar su misericordia, pero no se restringe en abundancia, ni siquiera a los ingratos. ¿Queremos saber quién es Dios? No es necesario buscarlo en ese libro llamado Escritura, que cualquier mano humana pudo haber hecho. Podemos verla en la creación, en las cosas. Esto es muy interesante. Thomas Paine también decía que la Biblia relataba a un usurpador de Dios. Él decía que en los versículos donde salía Dios era un demonio usurpando el lugar de Dios. Impresionante. Este hombre declaraba cosas muy fuertes sobre un Dios que sí existía, pero estaba lejos de su creación. Un Dios que sí existía, pero para él no era el Dios de la Biblia. Esto era muy interesante a un hombre con unas ideas tan fuertes en cuanto a la revolución, una doctrina que defendió fuertemente. ¿Mm? Esto es muy importante porque te debe llevar a pensar si tu doctrina de la revelación de Dios está haciendo que Dios sea un relojero. ¿Cómo así un relojero? Al Dios de los deístas le llaman el Dios relojero. ¿Por qué? Cuando un relojero hace un reloj, crea un reloj y lo logra vender, nunca más se vuelve a preocupar por ese reloj. Lo vendió y ya, eso es todo. Esto es muy interesante porque Dios no se comporta de esta forma con su creación y lo podemos ver a través de la Biblia. Y lo podemos ver a través de lo que los estudiosos de la Biblia, teólogos, han llamado como la revelación general y la revelación específica. Ahora, esto va a responder la pregunta de un Dios que sí se revela a su creación. ¿Mm? La revelación general, ¿qué es? Conocemos a la revelación general como lo que Dios ya creó, dejó establecido para que podamos ver su gloria a través de estas cosas.
¿Cómo así? Tenemos el primer ejemplo de la revelación general, que es su creación. Por favor, ve a tu Biblia, acompáñame a Romanos, capítulo 1, verso 20. Romanos 1:20. Si lees Romanos 1:20, podrás darte cuenta de que estamos viendo la revelación general a través de ¿qué? De su creación. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente. Debes estar atento a esta palabra, percibir claramente. Se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Viendo el texto de Romanos 1:20 a la luz del idioma griego, del idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, podemos ver la palabra epanerosen. Epanerosen, llevado al español, sería algo como manifestarse claramente. Lo vemos así en Biblias como la Reina Valera. Manifestarse claramente. Impresionante. La revelación general de Dios se puede ver a través de su creación para que nadie tenga excusa. ¿Tú has podido ver un paisaje hermoso? ¿Tú has podido ver una montaña gigantesca o tal vez un río o el mar? Pues esta es la revelación general de Dios a través de su creación. Lo que en la Biblia utilizó la palabra epanerosen para manifestarse claramente. Ahora, también la revelación general de Dios se ve en nuestra mente y en nuestro corazón. Se manifiesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Acompáñame en tu Biblia, por favor, a Romanos, capítulo 2, verso 15. Romanos 2:15. Romanos 2:15 dice lo siguiente. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Impresionante, fíjate en la primera palabra. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. La palabra en griego que utiliza aquí es endeinuntai, que significa mostrar, mostrarse. Impresionante. Entonces la revelación general de Dios se ve a través de su creación y está en tu mente y en tu corazón. Esto es muy hermoso. Dios está buscando revelarse a ti. Dios está buscando revelarse a las personas. ¿Por qué lo hace? Lo vamos a solucionar al final con toda esta explicación de la revelación de Dios. Ahora te hago nuevamente la pregunta. ¿Dios es un relojero? Ahora, tenemos la revelación específica. Esta, a diferencia de la revelación general, es algo que sale directamente de Él, ya sea para un grupo de personas, para una persona específica, para una iglesia. ¿Sí? La revelación específica. Ahora, Dios se revela a individuos. ¿Recuerdas a Abraham en Génesis 12, 1 al 9? ¿Cómo Dios se le reveló? Puedes estudiarlo en tu Biblia. Es un versículo hermoso, Génesis 12, del 1 al 9. Ahora, ¿Dios se puede revelar a un pueblo? Claro que sí. ¿Recuerdas Éxodo 20? O también Éxodo 3, del 1 al 14. Esta revelación específica fue a Moisés para su pueblo. Impresionante. Ahora, la mayor revelación de todas es a través de Jesús. Es a través de Jesús, es la mayor revelación. Busca por favor en tu Biblia, este sí lo vamos a leer, Hebreos, capítulo 1, del 1 al 4. Mira lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, mira, una revelación a su pueblo. Dice, nos revela Hebreos 1, verso 2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. Por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¡Wow! Recuerda el verso 3, lo vamos a retomar en un momento.
y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera la excelencia al de ellos. Volvamos al verso 3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y lee el verso 1. Dios en muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Se quiso revelar, se quiso mostrar. Impresionante. Dice que ya en los tiempos finales, dice el versículo 2, su mayor revelación va a ser a través de su Hijo, a través de su Hijo Jesús, que es la fiel imagen de lo que es Dios. ¿Tú quieres la revelación de Dios? Conoce a Jesucristo, busca a Jesús y vas a encontrar la mayor revelación de quién es Dios, algo que sale directamente de Él para revelarse a ti, la mayor revelación. Pero esta revelación de la salvación la podemos encontrar en la mayor fuente de revelación. La mayor revelación es Jesucristo, pero la mayor fuente de revelación es la Biblia. Acompáñame en tu Biblia a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, lo vamos a leer. Mira lo que dice, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Este es un versículo que debes aprenderte. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Fíjate la primera sección del verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia. Es la inspiración de Dios. En las escrituras tú encuentras la mayor revelación y es la forma más directa de conocer a Dios a través de su Hijo Jesús. Ahora, algo muy importante, puedes ver muchas tendencias en iglesias, en lugares donde dicen tengo una revelación nueva o tengo una revelación nueva de parte de Dios. Esto no es posible. Vamos a verlo a través de las escrituras. Acompáñame a Apocalipsis 22. Ya luego de leerlo, vamos a ver por qué estamos leyendo Apocalipsis 22, 18 al 19. Di conmigo, la revelación ya está cerrada. Dilo de nuevo, la revelación ya está cerrada. Apocalipsis 22 del 18 al 19 dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Si alguno quita palabras a este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. Vuelve a leer, por favor, léelo con más calma en tu casa, Apocalipsis 22, 18 al 19. ¿Listo? Ahora acompáñenme a Gálatas 1:8, por favor. Gálatas 1:8. Fíjate lo que dice Gálatas 1:8. Pero aún, si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Estos dos versículos son muy fundamentales para tu doctrina bíblica, para tu madurez en el cristianismo. La revelación ya está cerrada, no hay otra, no hay más. Debes preocuparte por entender la que Dios ya te dejó en la Biblia. Entonces, cuando escuches a alguien decir tengo una nueva revelación de Dios, algo innovador, empieza a dudar un poco de esa persona, porque la revelación ya está, no hay más revelación. Ahora lo que tienes que hacer es pedir al Espíritu Santo para entender la que ya está. Tenemos un caso muy claro sobre pensar que la revelación de Dios no está ya clara y cerrada en la Biblia, y es Joseph Smith, este hombre que decía que el ángel Moroni le ayudó o le mostró un lugar donde encontrar un libro que complementaba a la Biblia.
pues esto realmente no es cierto. Podemos saber que esto que dijo Joseph Smith no es cierto, por lo que dice la Biblia, Apocalipsis 22, 18 y Gálatas 1, 8. La revelación ya está cerrada y ya está en la Biblia. No necesitamos el libro del Mormón, no necesitamos un libro que complemente a la Biblia como si fuera parte de la palabra de Dios. No lo necesitamos, no es cierto. Y esta doctrina te establece tus fundamentos para que lo puedas entender. Ya estamos llegando al final de esta enseñanza de Dios es un relojero. ¿Por qué Dios se revela? ¿Por qué Dios se quiere revelar a ti? Busca Juan 3:16. Juan 3:16. Y ya vamos a la parte hermosa que nos va a llevar a la oración. ¿Por qué Dios se revela a ti? A ti que estás escuchando este audio. Juan 3:16, versículo que te debes saber también de memoria. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Impresionante. ¿Por qué Dios se revela a ti? Lo dice Juan 3:16, porque te ama. Dios te ama. Por eso hizo todo, para que tú creas en Él, para que tengas vida eterna y porque te ama, para que no te pierdas. Busquemos a ver si esto solo está en un versículo o aparece en otra parte de la Biblia. Busquémoslo en el Antiguo Testamento. Job, acompáñame a Job, por favor. Ve a Job, capítulo 33, verso 14 y 18. Dios nos habla una y otra vez. Mira, la revelación de Dios. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. Impresionante. Dios se revela a ti porque te ama. Dios se revela a ti porque no quiere que te pierdas. Él no es un relojero. Él te creó y está pendiente de ti. Y ahora, ¿cuál es tu parte en todo esto? Ya estamos respondiendo la última pregunta. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Bueno, pide a su Espíritu Santo. Pide a su Espíritu Santo para que no se deje de revelar a ti. Recuerda que Él es Rey, Él es soberano. Si Él lo decide, puede retirar de ti a su Espíritu y tú dejar de recibir la revelación de Dios, dejar de recibir su compasión, su amor. Recuerda al rey David. Él miraba al cielo y decía: ¿quién soy yo para que en mí tú pienses, Señor? Humildad. Ser humilde, mantente humilde con Dios, no seas soberbio con Dios y su revelación siempre va a estar disponible para ti. Ahora, por favor, para finalizar y orar, acompáñame a Juan 16. Juan capítulo 16. Del verso 12, leamos Juan 16, 12 y 13. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará a conocer. Impresionante, a conocer a ustedes. Amén. Mantengámonos humildes, pidámosle a Dios su Espíritu para que su preciosa revelación especial y general siempre sea visible para nuestros ojos, para nuestros sentidos espirituales. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias por tu amor y porque no quieres que nos perdamos. Gracias, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes. Hoy oro por las personas que están escuchando este audio, Señor, en humildad, en tal vez dificultad o alegría. Pido por ellos, Dios,
que a través de tu revelación ellos sean consolados, a través de tu revelación ellos logren vivir el cristianismo y la fe que tuvo el rey David. Señor, ¿quién soy yo para que en mí tú pongas tu mirada? Gracias, Dios. Amén.